Listo, Luis Francisco, estamos en Bueno, tus manos. pues entonces empezamos con uniendo las manos. No te escuché. No te escuché. Listo, entonces vamos a unir las manos hacia el frente. Vamos a unir las manos hacia el frente así. Y cierra todo lo más podamos. Vamos hacia arriba, Abierto. por favor. Ahora hacia el lado derecho, por favor. Y ahora a la izquierda. Juan David Figueroa se va a salir de la silla. Ahora, Me iba cayendo, me iba ahora cayendo. ponemos la Sí. mano. Ahora ponemos la mano aquí y estiramos todo el hombro hasta donde nos dé. Esperamos 10 segundos. Listo, lentamente vamos con el otro. Ahora, estiramos la mano derecha hacia el frente y con la otra mano la jalamos hacia atrás. Consejo, no dejen el pulgar por fuera de ese estiramiento. Ah, bueno, está bien. Ahora con el otro brazo, por favor. Con la otra mano. Con la otra mano. Hacemos el mismo estiramiento, pero hacia abajo. Ay, se me dolió. Hacia abajo. Igual con el otro mano. Ese me dolió, ala. Tío, yo toque hacer ejercicios con la bola desestresante o con resortes. Sí. Ahora movemos los hombros hacia adelante. Y esa Carolina está pero que se baila. Vea. Lleva como 4 meses sin rumbear esta que ya. Y ahora hacia atrás. Listo, profe. Ok, muchas gracias. Ya llegó el señor Jan Peña. Ya lo veo Sí. por ahí. ¿Mm? Gian Camilo Peña. Sí. Ya llegó. Muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Los quiero hoy Buenas tardes. muy concentraditos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Entendido? ¿En qué consiste la actividad del día de hoy? Pedro Jiménez, Presente, profe. ¿no tienes cámara? Muy bien, don Pedro. ¿Y qué se me hizo el Pedro, el otro Pedro? Pedro Debe ser que Salazar. está activando la siguiente sesión. Pedro Salazar. ¿Y ya tiene sonido al menos o qué? ¿Cómo lo voy a evaluar? Sí, ya pude recuperar el audio. Uy, juepucha, por lo menos, mijo. ¿Y puedes compartir pantalla? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, ¿en qué consiste? Ahora, si habla Jen, se sale Jesús. Y si está Jesús, se sale Jan. Esos dos primos son pa' mierda, la verdad. Yo no me salió. Pero por eso, pero quita la cámara, pues, le gusta. El perro es divino, ese perro es divino, pero me gusta más su cara. No es eso. Es que se desactiva. Ah, Es una entonces, laptop. ay, o sea, ¿escucharon? Es una laptop. Ojo con lo que les voy a decir. Los necesito bien concentraditos de esta manera. Primero, al que yo le vaya preguntando, pasa y explica la pregunta. ¿Entendido? Luego pasará, ahí van a tener puntos. ¿Sí? Ahí van a tener puntos.
en cualquier momento de la presentación, yo paro. Podemos ir en la pregunta 5 y me devuelvo a la pregunta 1. No importa. Y voy a preguntar. Voy a ir evaluando. ¿Entendido? Y ahí es nota. Por la presentación. Vale, profe, lo que comentó ayer. Sí, por la presentación es puntos y por las preguntas son nota. Entonces, nos toca estar muy concentraditos. ¿Entendido? ¿Todos listos? Vale, profe. Hoy tenemos que salir aprendiendo qué son las bases de datos. No es más. Entonces, vamos a comenzar con señor Pedro Jiménez. Dígame un número del 1 al 3. Ah. 2. 2. Diana Kitian. Comienza con la primera pregunta. ¿Qué son las bases de datos, por favor? Comparte pantalla y nos cuentes. Por favor, si pueden ver. Sí, ahí estamos viendo. Ok. Ay, un momento. Bueno. Dale F5 para que quede en presentación mejor y se vea más. Vale, porque es que me quedó el chat acá. Ya. No me dejaba ver. ¿Mejor así? ¿Sí se Sí, ve? exacto. Sí, ahí se ve bien. Bueno. ¿Qué son las bases de datos? Como tal, como dice acá, es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información, organizarlas, consultarlas y modificarlas cuando las necesitemos. Eso sí, dependiendo de la base de datos, ¿no? Pues bueno, como les decía, pues dependiendo la base de datos, ya que existen bases de datos que solamente son de consulta, hay otras que son de edición y consulta, pero pues en general es simplemente donde podemos almacenar, editar, consultar cualquier tipo de registro o información guardada entre tablas y columnas, filas, organizadas de esa manera. Léeme el último concepto que tienes ahí, porfa. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada uno de los elementos que queramos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. Muy bien. ¿Me dejan de compartir pantalla? Voy a compartir pantalla un momento y luego te pregunto a ti, Diana. ¿Listo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, vamos a agrandar aquí la letra para que todos vean. ¿En esa letra ven? Sí, señora. Muy bien. Diana, cuando yo coloco Juana, ¿Juana qué es? Un nombre. Sí. No. Juana puede ser un nombre, Sí. pero puede ser la perra, también se puede llamar Juana. ¿Cierto? Entonces digamos que Juana es un dato. Okay. ¿Listo? Es un dato. No nos dice nada, simplemente es un dato. En cambio, Juana, Patricia,
Sierra. Si Juana es un dato, ¿qué es Juana Patricia Sierra, nena? Sería como un registro, No. ¿no? Juana es un dato. Juana Patricia Sierra, ¿qué es? Juana es un dato. Estoy solo contigo. Juana es un dato. Juana Patricia Sierra, ¿qué será? Mira Juana. Juana sola es un dato. Abajo está Juana, pero además está Patricia y está Sierra. Entonces, Juana Patricia Sierra, ¿qué será? No sé, profe, no se me ocurre qué decirle ahí. Sí, a ver, si Juana es un dato, Juana está abajo, ¿cierto? Sí, Entonces es un dato, ¿cierto? como un atributo. No, es un dato, porque arriba dice que Juana es un dato. Ujú. Juana abajo tiene que ser un dato, ¿o no? ¿Me estás entendiendo? Juana es un dato, abajo vuelvo a tener a Juana, o sea que también es un dato. Ok, Patricia, ¿qué será? otro dato, Exacto. ¿Y Sierra qué será? otro dato. Exacto. Entonces, Juana Patricia Sierra, ¿qué es? Y pues, conjunto de datos. Ah, muy bien, un conjunto de datos, muy bien. Un conjunto de datos, ¿cierto? Un conjunto de datos te generan, ya, un dato solo no te dice nada, pero un conjunto de datos te generan información. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya Juana Patricia Sierra ya te dice, ya te denomina una información. En cambio, Juana solo no. ¿Sí? Ujú. Entonces, un conjunto de datos me generan información. De una información, yo puedo sacar un registro. ¿Listo? O sea, para que me entiendas acá voy a subirlo para que me lleve la idea, Diana. De un conjunto de datos, yo saco un registro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque puedo colocarle también la edad, la dirección, lo que yo quiera. A medida que yo voy agrandando la información, ya puedo formar un registro. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, y un conjunto de registros que me forma, Diana. Pues ahí formarías como tal la base de datos, ¿no? Sería como No, todavía no hemos una, llegado allá. pues una tabla. Exacto, Diana, muy bien. Un conjunto de registros me forman una Una tabla. tabla. Ujú. Y un conjunto de tablas me forman. Una base de datos. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, según esto, con tus palabras, dime qué es una base de datos. Según lo que está escrito ahí, defíneme ahora sí base de datos. Ok. Pues es un conjunto de datos que forman un registro para formar una tabla y asimismo generar una base de datos. Bien. Sería como... Bien. Una base de datos es un conjunto de tablas formadas. Ahora yo te lo leo, nena, para que lo entiendas al revés. Una base de datos es un conjunto de tablas formados por registro que generan información de datos. Ok. ¿Te quedó? Listo, profe. Repítelo, mamita, repítelo, como dice Rafa, repítela. Una base de datos es un conjunto de tablas con registros que generan un conjunto de datos. Bueno, generan datos. Generan información a través de unos datos. Okay. Lo coges de aquí para allá. Una base de datos, un conjunto de tablas que generan registros que nos dan información sobre unos datos. ¿Te quedó claro, nena? Sí, señora. ¿A todos? Sí, señora. Carolina. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Y les pregunto yo, o le pregunto a Diana, que no he terminado con el concepto de bases de datos.
Cuando decimos que una base de datos es un conjunto de tablas, esas tablas tienen que ser coherentes, o yo puedo tener una tabla de nombres y luego tengo una tabla de perros y luego tengo una tabla, y igual son una base de datos. ¿Tú qué crees? No, porque creería que deberían ser coherentes, porque si tú no tienes coherencia, no tendrías, pues al menos, no una buena base de datos. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que ocurre es que la gente cree que tiene una base de datos. Que la tenga bien hecha es otra cosa. ¿Entendemos? La gente puede decir, yo tengo base de datos. Ah, bueno, vamos a mirar sus tablas y vamos a mirar si sí es lógico y si sí lleva lo que debe ser. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Cómo sabemos si es coherente? Vamos a mirarlo más adelante. Pero ya salimos del primer concepto y necesito mirar y que me digan si les quedó claro. Necesito que me coloquen la manito. Abajo dice reacciones y me colocan una manito. El que haya entendido, con eso es el que no entendió. Mire cómo la puse yo. Exacto, Profe, Carolina. la verdad yo no alcancé a escuchar porque se me fue el internet. Entonces se me escuchó interferencia cuando estaba hablando ahí con Diana. Bueno, pero bueno, vamos a los otros. Va una. ¿Quién más? Cristian Parada. No ha puesto la manito, ¿no entendió? Muy bien. Jean, ¿no puedes poner la mano? Ah, sí la puso. Listo. Vuelvo a repetirte, Natalia. ¿Listo? Para ti. Para Natalia con cariño, hombre. Juana es un dato, Natalia. Un dato no te dice nada. Por eso Juana es Juana. Pero cuando yo coloco Juana Patricia Sierra, Juana es un dato, Patricia es un dato y Sierra es un dato. Entonces, Juana Patricia Sierra ya pasa a ser un conjunto de datos. Ya cuando tú tienes un conjunto de datos, ya tienes información. Cuando tú ya tienes información, ya puedes formar un registro. Ya Juana Patricia Sierra, puedes colocarle la edad, el año, todo eso, entonces ya está formando un registro. Cuando tienes un conjunto de registro, o sea, un conjunto de registro dentro de la información, generas una tabla. Y un conjunto de tablas es una base de datos. Por lo que quiere decir de arriba hacia abajo, Natalia, una base de datos es un conjunto de tablas compuestas por registros que te generan información por medio de datos. Si miras la pantalla, entiendes. Una base de datos es un conjunto de tablas compuestas por registros que generan información por medio de datos. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. Ya, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eso es lo que me interesa. Me disculpan si soy escuelera para explicar, ¿no? Pero es que me gusta a mí me parece muy bien. Me gusta. Sí, que vayan entendiendo pasito a pasito. Muy bien. Luego, entonces, como ya entendemos qué son las bases de datos, ahora Kevin Ibáñez me va a decir cuáles son los tipos de bases de datos que él encontró, por favor. Listo, profe. Estoy teniendo un poquito de problemas con internet. Porfa, si no me llegan a escuchar o algo, me avisan o... Dale. ¿No te deja compartir pantalla? Ay, Camilo, le pusiste 5 puntos a Diana, porfa, positivos. Ok, voy. No, se quedó ahí pegado. Kevin se quedó No, está pegado. El audio y el video se le quedó pegado. Sí. No, Vamos, ya salió. Jesús Peña, porfa. Tipos de bases de datos. Ya sé. No, no se ve todavía. Aún no. No, compañero. No, señor. Ahora sí. Ya está Ahora ya está compartiendo. Allá tengo 3. Muy bien. Ahora sí, agrándala por un poquito.
eh, como la grande. Ahí aquí donde está la flechita. La O pantalla, sea, eso no sé ahí. qué hice, pero se me está visualizando las tres pantallas. Bueno, ahí déjala ahí. Encuentra base de datos dinámicas. Bueno, lee. Entonces, las bases de datos que yo encontré se dividían por dos formas y una es, primero, la capacidad de actualizarse de las bases. En cuanto a la capacidad de actualizarse de las bases, se dividen las dinámicas y las estáticas, que tienen pues, la diferencia más básica es que las dinámicas son las bases de datos que se pueden manejar a tiempo real y las bases estáticas son las bases que en el momento de ser ingresar información ya no se pueden modificar. Después, encontré las bases de datos jerárquicas, que pues como su nombre deriva de la jerarquía y es una estructura en árbol, la cual define la prioridad de un dato sobre sus consecuentes. Esa es la estructura más básica que se conoce, igual que en la organización de redes. Después viene la base de datos de red, que es una organización jerárquica un poco más compleja, ya que la estructura de árbol que conocemos es uno a muchos. Entonces la base de datos de red maneja una estructura la cual hace que un nodo de datos, pueda tener muchos predecesores. Es lo que compone un nodo de red. Las bases de datos relacionales son las que las más usadas actualmente, ya que maneja los datos de una forma dinámica y se pueden relacionar todos entre sí. No tiene una estructura lineal, sino es más hacia la derivación y la creatividad. Las deductivas son las bases de datos que ocupan los buscadores, como Google, que tienen ya de por sí unas reglas preestipuladas por el creador de la base de datos, la cual hace que los datos que fueron ingresados sean buscados de una manera fácil gracias a esa regla. Y la base de datos multidimensional es fácil imaginando un cubo 3D en el cual en cada cara hay uno o más atributos y se entrelazan todos entre sí. A esto se le llama cubo de datos. Ya, profe. Muy bien, deja de compartir, porfa. Voy. No nos vamos a complicar. Colócale los 5 puntos a Jesús por el trabajo. Lo que Jesús vio, lo que Jesús mostró es cómo se trabajan las bases de datos, que también la encuentra uno como tipos, pero alguien tuvo que encontrar otros tipos de bases de datos. ¿Alguien encontró otros tipos de bases de datos, porfa? ¿O todos encontraron la misma de Jesús? Yo tengo las mismas. ¿Sí? ¿Quién Yo tiene otra? tengo según variabilidad, según contenido, según modelo de base, y hasta ahí. Otro. Entonces, ya vamos con la tuya. Otro. Los demás tienen la misma de Jesús. Orientadas a objetos, profe. Yo también tengo según su flexibilidad de contenido, según su organización y según su flexibilidad de modificantes. Sí, tengo 3 tipos también. Camilo, muéstrame las tuyas, por favor. un momento, voy a maximizar primero. Luego compartir pantalla. Miniaturas fuera, gracias. Share screen. ¿Me confirman, por favor, si ven? Sí, ya. Perfecto. Entonces encontré que las clasificaciones, según la variabilidad, son 2 grandes tipos, estáticas y dinámicas. Las estáticas son diseñadas específicamente para propósitos de lectura. Solamente almacenan y registran datos históricos. Y su utilidad es básicamente para una proyección estadística y una toma de decisiones empresarial. Un ejemplo puede ser la acumulación de la TRM en un espacio de tiempo, porque la de un día puede ser igual o diferente a la del otro, pero la de ese día yo no la puedo reemplazar. La dinámica son modificables, son para actualización, edición y eliminación de datos, son de bastante y de frecuente uso. La rotación constante de un determinado valor en función de una línea de tiempo. A diferencia de la TRM, una base de datos dinámica puede ser el índice del IPC, porque ese cambia frecuentemente. Según el contenido, pueden ser bibliográficas, directorio o de texto completo. Las bibliográficas lo asemejamos como una biblioteca.
Es la clasificación en diversos campos de datos. Un nombre de un libro, la cantidad de páginas, la edición, la editorial y demás. Puede ser para una consulta individual o conjunta. Y no contiene la información completa de un determinado conjunto, a diferencia de las de texto completo, de las que mencionaré próximamente. Directorio es como un directorio telefónico de un celular. Son habituales, son para fines empresariales y ordenan información editorial. Un nombre, un teléfono, una dirección o cualquier otra información. Ahí en la imagen podemos ver algunas de las más frecuentes en cuanto a bibliográficas. Por ejemplo, EBSCO, Bilex, Web of Science y Procast, con la que las universidades y las bibliotecas más renombradas tienen convenio para el cruce de información. Las de texto completo, a diferencia de las bibliográficas, son altamente funcionales, consultan íntegramente cualquier texto archivado y básicamente es para objetivo académico científico, porque como buscan completamente la información, entonces ahí mencionan un concepto de indexación, pero no profundizaron mucho en él. El segundo modelo de base, lo que mencionó Jesús, están las jerárquicas, la red y las transaccionales. Las jerárquicas tienen una estructura con orden de importancia mediante nodos o ramas. Como podemos ver en la imagen, el nodo 1 es el nodo padre porque tiene descendientes. Ahí solamente tenemos un padre. Los nodos hijos son el 2, el 7 y el 8. Son codependientes del padre, pero están en el mismo nivel y tienen la misma importancia. Eso es importante saber. Y el nodo raíz es el origen del datos, es el nivel superior del árbol. En ocasiones la raíz puede ser el mismo padre si solamente tiene uno. En la red, a diferencia de las jerárquicas, tienen composición nodales con diversos padres. De esas sí no encontré imagen. Y las transaccionales son colecciones de datos a alta velocidad, uso de producción o industrial a gran escala. Por ejemplo, una base de datos transaccional frecuente es con la que hacemos nosotros transacciones electrónicas, porque menos se demora el momento de hacer la transacción que hacer el débito de la cuenta. Entonces son muy rápidas. Muy bien, señor. Esas son. Según modelo de base, tenemos relacionales y multidimensionales. En las relacionales se trabaja con en el lenguaje SQL, que es un estándar Structured Query Language. ¿Y qué vamos a ver? Se trabaja con datos secuenciales, organización en entidades o tablas, las relaciones entre los datos para establecer formas de hacer reportes o análisis. El dato tiene que tener un margen de error nulo y una modificación constante o no constante dependiendo de cómo lo definamos. Pues en la imagen podemos ver un esquema de entidad, las tablas o las entidades con los datos. Muy Las bien. multidimensionales las llamamos como un cubo, básicamente se conoce como cubo SOLAP. Tienen funciones específicas y similares a relacionales. Se asimilan con un cubo porque por un lado tienen datos estadísticos, por el otro pueden tener datos geográficos, por un lado tienen datos personales y todo forma un cubo o una entidad en la cual se puede hacer una sola consulta trayendo varios datos. Muy bien, muy bien. Esas son. Entonces nos damos cuenta que a la de Jesús le faltaba por variabilidad y por contenido. Él tenía la parte de modelo base, ¿cierto? El completo es el que tiene Camilo, donde se clasifican por variabilidad, por contenido y según modelo base. Y yo creo que están bien claritas ahí. Uno tiene que mirar es dónde las ubica. Entonces, vamos con... Devuélvete. Deja de compartir pantalla y ya vuelves a compartir pantalla. Una pregunta. Dime. ¿Sí? Ahí en la de multidimensionales, cuando hablamos del cubo de datos, es cuando hay, por ejemplo, en una empresa, en una red grande, donde hay también la interrelación de varias bases de datos. Esa es así y también la podemos llamar red, ¿no? También cuando es de red y ya cuando trabajamos ya mucho el cubo y otro cubo ya estamos de no relacionales. Es que acuérdense que nosotros vamos a ver solo relacionales, pero también hay bases de datos no relacionales que ya son cuando ya se están pasando de cantidad, ¿no? Y ya estamos hablando de Big Data. ¿Han escuchado hablar de Big Data? Sí, señora. Sí, cuando Grandes no se cantidades. prevé como un límite. Exacto. Exactamente, ya pasan a ser no datos. relacional. Exacto. Digamos Entonces, que para complementarle a Juan, profe, antes de que aborde el tema, la colección de datos antes se hacía en todas las entidades aisladas, luego se empezó a trabajar de forma estructurada, pero ahora en sí el esquema de almacenamiento de datos se puede considerar en sí una red. Muy bien, exactamente. Le pregunto yo a Luis Francisco López.
Cuando yo te digo una base de datos, donde está almacenada la información de un colegio, ¿sí? Una base de datos donde está almacenada la información de un colegio. Entonces, Camilo vuelve a compartir pantalla y él me va a decir cómo la clasificaría según todo eso que tiene. Tiene que clasificármela por variabilidad, por contenido y por modelo base. O sea, uno a una base de datos le da los 3 términos, ¿entendemos? A una base de datos le da los 3 términos. Devuélvete, exacto. Entonces, dime, según su Anterior. contenido, ¿cuál sería? En un colegio, pues yo lo utilizaría la del árbol. No. O sea, esa misma base de datos me la clasificas según su contenido, según su variabilidad y según su modo base. O sea, una sola tiene las 3, ¿me entiendes? Vamos a arrancar con según su variabilidad, entonces. ¿Sería estática o sería dinámica? Sería estática, porque pues un colegio tiene pues asignados sus profesores, sus estudiantes, su rector, y no se modificaría, pues la jerarquía sería la misma, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando entren nuevos profesores, Profe, yo creería que es dinámica. sí. También, profe, yo creería Yo que sí. creería que es dinámica no solamente por ¿Quién está Kevin, hablando? profe, Ah, Kevin. Ah, ya Kevin, volvió. profe. Ya, Sí, sí, ya se me dinámica. arregló un poco el internet. Es Porque, dinámica. pues, aparte de los estudiantes, los profesores y todo, uno va cursando un nuevo curso. O sea, va avanzando y lo que hace uno es actualizar esa base acorde a lo que uno va presentando Exacto, entonces día a esa día. no se va a quedar quieta. O sea, yo no hago una base de datos y la dejo allá para que la consulten, sino que yo tengo que hacer en las 4. Siempre hablamos de operaciones básicas que son consulta, modifica, elimina y actualiza, ¿cierto? Entonces, esas son las operaciones que se le hacen a una dinámica. Entonces, por el lado de variabilidad sería dinámica. ¿Estamos, Luis? ¿Se me fue? Era Luis, ¿no? Era Luis López, ¿no? Sí, señora. ¿Qué se hizo? ¿Se fue? Luis, Parece que sí. Se ¿se le fue? cayó la llamada. ¿Se le cayó? Entonces, Ya que se me cayó ya. entonces, ¿te quedó claro? Dinámica. Ah, listo. Muy bien, ahora según Sí, sí, señora, sí. pásala, según su contenido, ¿de cuál es? Léela bien y analízala. Dentro del contenido son 3. ¿Directorio? ¿Por qué? ¿Porque tiene fines? Mira, dice, directorios son habituales, son de fines empresariales y ordena información habitual. Y la de texto completo es altamente funcional, consulta integradamente el texto activado y utilidad objetivo académico científico. Para ti es de directorio. ¿Los demás están de acuerdo? Para mí sí. Pues igual se supone que se maneja para, pues para bases de datos grandes, ¿no? Donde se maneja, por ejemplo, pues en este caso, digamos, estudiantes, donde se maneja pues direcciones, teléfonos, toda esa información. Entonces, pues Muy para mí bien, sí. sí. Sí, porque tiene muchos datos, profe. Sí, y sobre todo porque la van a ordenar en una forma habitual, es decir, cuando dicen que la ordenan en forma habitual, es decir, por ejemplo, que todos los de los estudiantes va a ser por el código. Entonces, por eso dice uno, el de directorio. No tiene sino una sola consulta, o consulta por el nombre, o consulta por el código. Entonces, por lo general depende de la consulta, se diría que es de directorio. Cuando es de texto completo, ya es cuando yo escribo algo y ahí mismo me trae la base de datos. Por eso encuentran base de datos bien grandes, ¿entienden? Porque me soporta búsquedas o consultas más largas. De texto completo. En cambio, por directorio es por lo general una información corta e individual. Y la otra, por base, ¿cuál sería?
La jerárquica. La jerárquica. ¿Qué dicen los otros? Sí, por lo que yo estaba indicando que pues tenía ya su orden especificado. ¿Qué dice Juan David Figueredo? Juan David Figueredo, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo que esa sería jerárquica? Juan David Figueredo. Sí, profe, le escucho. Dime, ¿tú crees que sería jerárquica, sería de red transaccional? No, para mí no sería jerárquica. De pronto entre red y transaccional. De pronto no hay la necesidad de que sea transaccional, porque no necesitamos una evolución de datos como a una precisión tan alta, ¿no? Una velocidad tan alta. De pronto sería una de red. Creería que sí. ¿Qué dice Camilo? También creo que es de red. Sí, señor, es de red, muy bien. La diferencia con la jerárquica, Luis, es la composición nodal, es decir, los nodos de diversos padres, no tienen que depender de uno solo. Es que la jerárquica es un solo padre, ¿sí? Un solo padre. En cambio, la de red puede tener varios padres. Por ejemplo, lo que yo les decía anoche, tengo una tabla que se llame alumnos y de ahí saco alumnos del diurno, alumnos del nocturno, y esos alumnos a su vez vienen de arriba de la parte directiva, entonces como que van padre, padre, hijos, padre, entonces es más de red. La jerárquica es estructura una única tabla grande que depende de las otras. ¿Entiendes? Deja de compartir pantalla, por favor. Si hay alguien que no entiende, me dice, por favor. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que Más saber. o menos, profe, me confundió. ¿Por qué? O sea que la primera es una tabla macro que contiene muchos atributos. Y la otra es la normal. La primera, la jerárquica, es una tabla padre grande y que si esa tabla falla toda la base de datos. De ella depende todo. O sea, con esa no hay, Es no como, hay facilidades de mantenimiento para evitar errores. exacto, como que, y para que tú entiendas que está más avanzado, como que ahí son submódulos de un gran módulo y todos dependen del módulo de arriba. No hay módulos independientes, no hay módulos independientes y yo no puedo entrar, por ejemplo, se le dañó el módulo de cartera. Entonces no puedo ir a cuadrar solamente el módulo de cartera porque es una tabla madre, es una tabla padre y de esa tabla depende toda la base de datos. Y se tendría que modificar toda la base de datos. Exactamente. Vale, profe, gracias. Pero existen, ¿no? Obviamente existen y la hacen por seguridad y por todo, no creas que no. Sí, claro, profe, así como manejan Oracle todavía nos va. Exacto. ¿Entendemos, chicos? ¿Estamos entendiendo? Sí, señora. Muy bien. Luego, antes de mirar motor, vamos a mirar qué es un campo y tipos de campo. Esa me lo va a explicar Lady Carolina Sánchez, qué es un campo y tipos de campo. En esta pregunta, ¿quiénes puntuaron? Perdóname, en esa pregunta puntuaron, o sea, la explicaste, los tipos de base de datos fuiste tú y sí. Fue Jesús. Sí, señora. 5 y 5. Y la pregunta sobre el ejemplo que se la hice a Luis. ¿A Luis? A Luis Francisco. A Luis Francisco, ponle 3.8 en nota, por favor. ¿Listo? ¿Sí ven? ¿Veo? Sí, porfa. Listo. ¿Qué es un campo? Un campo es la unidad básica de entrada de datos de un registro. Para definir un nuevo campo, en primer lugar debemos darle un nombre. A continuación, seleccionamos las opciones que determinan cómo el campo interpreta, introduce, calcula, almacena y muestra los datos. Tipos de campos.
Tenemos los que son alfanuméricos, que esos son los que contienen cifras numéricas y caracteres alfabéticos. Numérico. Existen varios tipos, principalmente como enteros y reales. Autoincrementable. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta más que evidente. Servir de identificador del registro. El tipo booleano admite dos tipos de valores, los cuales son el verdadero o falso. Y tenemos ya otro tipo de campo, que es el de fechas, y este almacena las fechas, facilitando posteriormente su explotación. Pues esto también sirve como para ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha o hora. Muy bien. Deja de compartir pantalla y vamos a seguir las dos. Yes. Camilo, por cada pregunta son puntos. Y cuando haga yo preguntas de lo que tú no estás exponiendo, ahí sacamos nota. Por eso, Diana, Kitian, tú y Jesús han tenido nota por puntos por las preguntas. Y Luis Alfonso es el único que le he hecho una pregunta aparte. Entonces, él por eso tiene nota. ¿Entendiste? Todos van a tener punto y nota. ¿Ahora sí entendiste? Y yo, profe. ¿Quién? Juan. ¿Juan qué hizo? Ah, Juan Figueredo. No, pero solamente le pregunté una cosita y boba. Eso no fue, solamente le hice un comentario. Profe, eso vale. Sí. A ver. Estábamos con Lady. Entonces, dice, base de datos. Entonces, vamos a pasar acá. Y dice que un registro está conformado por... No, profe, tipos de campo. Por eso, ay, estoy hablando con Lady, tranquila. ¿Un registro lo conforman? Un conjunto de datos. Sí, un conjunto de datos, muy bien. Pero esos datos se llenan dentro de ¿qué? De un campo. Ah, de un campo, muy bien, de un campo. Muy bien, un registro está compuesto, o sea, por datos, obviamente, a ver, para que me entiendan, los datos son cuando se llenan los campos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, señora. Cuando yo lleno los campos, ya formo un registro, pero esos campos sin datos no son nada. ¿Sí entendemos? Sí. Entonces, un registro, ojo con esta pregunta, Lady, un registro que tiene 5 campos. Un registro que tiene 5 campos, ¿cuántos datos mínimo tendrá? Un registro que tiene 5 campos. ¿Cuántos datos mínimos tendrá? Sí. Datos. 5. Ah, muy bien. Y todos están llenos. Muy bien, un registro mínimo, ¿no? Un registro que tenga 5 campos, mínimo tiene 5 datos. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en cada campo coloco un dato. Y puede ser que en un campo coloque más de datos. ¿Entendido? ¿Estamos todos, señores? ¿Sí o no? Profe. Sí, señora. ¿Quién dijo profe? Dime. Ojo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos campos, yo le coloco un tipo de campo, ¿sí? Ese tipo puede ser tipo fecha, numérico, alfanumérico, ¿cierto? A ti te faltó un campo muy... ¿Alguien tiene otro tipo de campo aparte de los que dijo ella? ¿O todos tienen los mismos? Numérico, alfanumérico, fecha. Mismos. ¿Los mismos? Bien, te faltó un campo. Tengo otro. ¿Cuál? Yo tengo uno. Booleano Hay lo dijo varios, ella. ¿no? Ella dijo booleano que era Yo falso tengo uno. verdadero. ¿Cuál? Tengo 2. ¿Cuál? Yo tengo el autoincremental. Ya lo dijo ella. Sí. Campo memo. Exacto, ese. Y los memos también lo tengo. ¿Cuál? Son esos dos. ¿Cuál? Memos. Memo. El nulo, profe. En otro se llama ole.
y el campo nulo. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que el tipo nulo es como, o sea, ¿para qué coloca ese campo si lo va a dejar nulo? ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí me hago entender? Pues hay veces que en la base de datos toca ponerle nulo cuando toca poner. Sí, o muchas veces uno dice, nulo quiere decir que si no lo llena, no pasa. ¿Sí entienden? Entonces, Sirve como para restricciones. exactamente. La diferencia entre el memo y el OLE es que el tipo memo es para hacer una descripción grande. Entonces yo coloco, por ejemplo, el libro. Entonces tiene código del libro, nombre del libro, descripción del libro, y en la descripción del libro le coloco tipo memo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted digite las características del libro. Entonces tiene que ser un campo, no puede ser... los memos son alfanuméricos, para que entiendan, porque el alfanumérico también tiene una longitud de carácter. En cambio, el memo es con muchos caracteres. Y la diferencia entre el memo y el OLE es que el OLE lo puedes pegar imágenes y todo. Además, por ejemplo, tú tienes el nombre de un empleado, la dirección, el teléfono del empleado, y tienes un campo que se llama hoja de vida, y lo colocas tipo OLE por si en la hoja de vida vienen fotos y vienen anexos, diplomas y todo eso. Entonces esa es la diferencia entre un memo y un OLE. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo o no? Entonces, ya miramos la base de datos, miramos los tipos de bases de datos, miramos los campos y los tipos de campos. Vamos a mirar la entidad. La entidad. Carolina Orrego, por favor. Y me le da 5 puntos a Lady Carolina. Y vamos a mirar Carolina Orrego. La entidad. ¿Qué encontró por entidad? Ya va. Ahí ven, es que Sí. se me compartió en la otra pantalla. Sí, dale. Bueno, perdón, ¿qué es una entidad? Pues digamos, es una unidad que está representada dentro de una base de datos. Entonces, espérame. No puedo ver. Bueno, voy a ver desde acá. Que está representada dentro de una base de datos de un objetivo, persona o empresa. Posee ciertos atributos que la diferencian del resto de entidades. Y ya Espera, tipo de devuélvete, entidad. devuélvete. ¿Con tus palabras qué es? Una entidad, espérame. Es como tal, digamos, el espacio en la tabla. O sea, de lo que va a hacer la tabla, por así decirlo. Déjame ahí ese concepto, déjame compartir pantalla y vamos a aclarar eso. Ya. Señor Pedro Salazar. Tú me dices sí, tú me dices solamente sí o no. ¿Listo? Diana Quitián me dice sí o no. ¿Entendido? Una entidad es una tabla. Una entidad es una tabla, sí. Diana. No. ¿No? Una entidad no es una tabla para ti. Camilo Aguilera. Está leyendo. Para mí es confuso porque en algunos textos los llaman entidad, pero según el concepto, no. En algunos textos lo llaman entidad, según el concepto, no. Kevin Ibáñez, ¿qué dice? Yo tampoco creo que sea. ¿Tampoco crees que sea qué? O sea, que es diferente una entidad de una tabla. Sí. Cristian Parada. Sí, sí es una tabla.
Es una tabla. Pedro Jiménez. Sí, profe, es una tabla. Es una Entidad tabla. es un objeto. Cristian Camilo. Es una tabla, profe, Es porque una tabla. comparten campos. Muy bien. Cristian Zambrano, que ya llegó. ¿Está perdido, papi, o llegó conectadito? ¿Es una tabla? ¿Una entidad es una tabla? Es un método que representa un objeto así como lo entendí. Figueredo, ¿dónde anda? ¿Se salió? ¿Se salió Figueredo? ¿Sí, no? Sí, no lo veo. Diego Correa. Yo digo que no, profe, que no es una tabla. No es una tabla. ¿Qué es? Pues, según lo que entendí, no es la tabla, sino que es donde se almacenan datos. O sea, eso fue como lo que entendí. No es directamente la tabla, sino como que es un concepto en el cual se almacena información. Yo lo que entendí es que es el objeto, persona, que es susceptible de ser modificado o de tener actuación en la base de datos. Por ejemplo. Una persona. Yo tengo un ejemplo, una persona. Sí, también fue lo que yo leí. Una persona, un animal, algo que identifique algo único. O por ejemplo, un carro. Un cargo. El Una carro es un empresa. Nissan Una Sentra. empresa Un carro es un también Nissan sería, Sentra. ¿no? Por ejemplo, A ver. yo encontré el ejemplo de un coche, un carro, decirlo así. El coche es el objeto, pues lo podemos llamar Nissan Versa. Número de chasis es el serial del chasis, la matrícula, pues la que le asignen tránsito, y datos de propietario son mis datos, porque pues yo estoy fungiendo como propietario. Ahí fue donde yo encontré esa dicotomía entre que en algunos textos la llaman entidad a la tabla, pero que la entidad es como tal, es el actor dentro de la tabla. Eso. No se confundan. No se confundan. Es así de Exacto. sencillo, Carolina. Carolina, es así de sencillo. Mira, una tabla está compuesta por campos, ¿cierto? Cada campo me va a generar un registro. ¿Entendemos? Sí. Una tabla tiene un conjunto de campos. Cuando yo lleno esos campos me va a conformar un registro. Pero cuando yo lleno esos registros se me convierte en entidad. ¿Entendido? Por ejemplo, ustedes hacen el ejemplo claro. Yo tengo una tabla que se llama persona. Dentro de eso le tengo altura, color de piel, pelo, estatura, peso. Eso es una tabla. Pero cuando yo lo lleno, se me convierte en una entidad porque es un único registro de una persona. Por eso la gente dice, es una tabla, no es una tabla. Eso ya entra, ¿cómo le digo? Eso ya entra que la gente entienda, desde que entienda el concepto, sabe cuál es la entidad. Una tabla sin llenar es una tabla. Cuando yo la lleno, pasa a ser un registro y ese registro puede generarme una entidad porque es un objeto único dentro de esa base de datos. ¿Entendieron? Sí, señora. Por eso yo no puedo tener dos registros iguales en una base de datos. ¿Por qué? Porque ya no tendría entidad. ¿Sí entendemos o no, señores? Cuando ustedes vean programación orientada a objetos, van a entender más la parte de entidades, ¿cierto, Diana y Pedro? Sí, profe, Sí, señora. ahí es donde se identifica más que todo lo que la parte de los atributos, que es donde uno ya entiende que es una entidad y los atributos y la parte de los actores. Exactamente. Nosotros aquí llamamos tablas y campos. Cuando vean programación orientada a objetos van a llamar entidades y atributos. Y no se confundan que entidad, atributo, tabla, campo viene a juntarse, solamente que ya se vuelve único para una entidad. ¿Entendemos? ¿Sí? O sea, yo tengo una pregunta ahí. O sea, digamos, yo ya tengo todos los datos y los ingreso a los campos. ¿Ya la base se volvería una entidad? Ya puedes Cuando llamarla, ya todo... ya puedes decir que tienes entidades. ya. Listo, profe. Mientras no la tengas, tú puedes tener tablas. Cuando la llenas, eso ya pasa a ser atributos. Es más, en UML, que lo vamos a ver el lunes, en UML las clases están compuestas no por campos, sino por atributos. Pero
para que entiendan es que son conceptos, pero la gente tiende a complicarse, pero no, los atributos son campos, ¿sí? Lo que llena, lo que forman los campos son tablas y cuando yo ya los lleno y todo, ya estamos hablando de entidades. Esa era la duda que yo tenía, profe. Entonces vendrían siendo diferentes, ¿no? Por eso te digo, sí, vienen siendo diferentes y sobre todo en la programación orientada a objetos, ¿sí? Ok. Vendría siendo diferente, a ver, en contextualización, pero no te confundas, no es nada, no es que sea pues diferente, sino que si tú manejas bien bases de datos, vas a manejar muy bien la parte de orientada a objetos. ¿Mm? Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Señorita Diana, por favor. Vamos con los tipos de entidades que tú encontraste. Pues yo como tal no encuentro tipos de entidades, sino lo relacioné como usted acaba de indicar, que Pues, no, son no, era como... Carolina la que estaba explicando ese punto, nena. Qué pena. Ah, ok. Bueno, ahí ya es, sí, yo iba a decir lo mismo, pero pues como dijo Diana, ya dice que es concreta o abstracta. Ya estamos hablando de abstracción, polimorfismo, bases de datos. No nos vamos a... Ustedes están en la 1 y no los vamos a confundir. ¿Listo? Vamos con Juan David Figueredo con registros. Listo. Le das 5 puntos a Carolina, por favor. Mira. Pero les dejo que pueda hacer una llamada. Qué pena, muchachos, tenía que hacer una llamada. Ahora sí, estábamos con Juan David Figueredo, ¿cierto? Sí, señora. Dale con registro. Listo. ¿Ahí ya están visualizando la pantalla? Sí. Entonces, bueno, un registro básicamente es un conjunto de datos que se encuentra almacenado en cada uno de los campos de
de la tabla, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo que tenemos, yo puse un cuadrito ahí rojo donde se puede ver lo que sería un registro, ¿cierto? Que es los datos que tenemos almacenados en cada uno de los campos, y pues estos conservan la misma estructura durante, mejor dicho, durante toda la tabla, ¿no? Todos tienen la misma estructura. Muy bien, muy bien. Es decir, a lo que yo lleno los campos se me forma un registro, ¿cierto? Ese no Exactamente. Tiene... Muy bien. Ahora... Y ese conjunto de datos pues nos da una información ya que tiene un contexto. Exactamente, muy bien. Vamos, muy bien, 5 puntos, ese no tiene mucha explicación. Vamos, deja de compartir, porfa. Okay. Diego Correa con motores de bases de datos. ¿Ya ven? ¿Ya ven, profe? Ya, ahí se ve clarito, sí. Ok. Ok, profe. Yo pues busqué y encontré como pues estos motores de bases de datos. Tenemos que está Microsoft Access, que pues lo que tiene como especial es que es la creación de base de datos con formularios. En es de manera rápida y sencilla. También investigué que es como que el que se utiliza algunas veces en los colegios, como en clases de informáticas, para que los muchachos vayan entendiendo un poco más de eso. SQLite, que es escrito en lenguaje C y es un proyecto de dominio público. Este ya es como, pues, un poco más complejo que el Microsoft Access. El MySQL Server, el cual es una alternativa que se da para otros potentes sistemas como Oracle y MySQL. Este sí ya pues entiendo que es mucho más avanzado y por eso es que requiere sistemas un poco más potentes que lo puedan tolerar. El PostgreSQL, que es un... Sí, se pronuncia Postgres, sí, Postgres, sí. Ok, profe, gracias. Que es un sistema gestionador de bases de datos relacional que está orientado a objetos. MySQL, que es el que tengo entendido que también tengo que explicar el lunes, es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Ese sí creo que tuve la oportunidad de manejarlo, pero pues en este momento no recuerdo muy bien acerca de él. Te toca volver a estudiarlo. Sí, me toca volver a recoger eso. Y el último que encontré era el Oracle Database, que es un sistema de bases de datos más completos. Digamos que esto es como, según entiendo, como el tope, es como lo más completico muy bien. En ese sentido. Muy bien, entonces cuando hablamos de motores de bases de datos, ¿qué es? ¿Estamos hablando de? Cuando hablamos de motores de bases de datos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Diría yo como la aplicación, por decirse así. O el programa, los programas. El programa, sí, el programa, profe, la palabra correcta, el programa. El programa que se manejan para bases de datos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí tampoco tenemos que ahondar mucho ni explicar, ¿cierto? Porque ya lo tenemos. Déjame compartir, porfa. Ok, profe. 5 puntos para Diego. Y vamos con Jean Peña. ¿Puedes compartir pantalla, que es una consulta? Sí, profe. Una consulta es buscar y extraer información de una base de datos. Con una consulta se puede modificar, borrar, obtener y agregar datos en la base de datos. Vuelve a repetir, por favor. Una consulta es buscar y extraer información de una base de datos. En una consulta se puede modificar, borrar,
obtener y agregar datos de la base de datos. Muy bien. Con tus palabras, ¿qué es? Básicamente, profe, es como yo tratar de averiguar qué hay en la base de datos. Si yo quiero obtener una parte de información, yo la consulto, tal y como dice la palabra, o se puede decir de otra forma, decir buscar. Si quiero un dato en concreto, lo busco dependiendo del dato, ya sea números o ya sea tipo de letra. Muy bien, sí, muy bien. Listo, déjame. Simple y llanamente, para que todos entiendan, deja de compartir pantalla. 5 puntos para Jan Peña, por favor. Ahorita te lo respondo. Simple y llanamente, para que lo tengan claro, es: yo elaboro bases de datos, y eso para que Diana Kitian se retiró. Es que aquí se retira y no piden permiso. Ah, no, ya la veo, ya la vi. No, aquí estoy. Diana, para que entiendas, uno elabora bases de datos, nena, para organizar información. Y cuando yo tengo organizada, ¿y para qué la organizo? Para poder hacer consultas. Básicamente una base de datos se hace para eso. Para que yo diga, necesito el alumno Diego Correa y no tenga que ir a traer todos los archivos hasta que busque a Diego, sino que yo pueda simplemente consultar y me trae la información de Diego. Uno para eso trabaja las bases de datos, para organizar información, como tú dijiste, almacenes de información, ¿cierto? Cuando yo ya hago una consulta, lo principal en la base de datos es elaborar la consulta, y cuando yo elaboro la consulta yo pueda modificar el dato. Aunque hoy en día esa parte de eliminar casi no se está manejando, por lo que uno debe mantener toda la información guardada, pero viene puede tener la opción de eliminar, modificar, editar, por si me quedó algún campo mal. Pero básicamente la Ahorita base de se datos cambia de estado, ¿no, profe? se coloca estado activo o inactivo, ¿cierto? En vez de eliminarlo, para que la gente pueda, sobre todo cuando hacen categoría de usuarios. Entonces, por ejemplo, si Pedro Jiménez tiene acceso a toda la base de datos, yo lo coloco inactivo en ciertos campos para que él no pueda entrar a ciertos sitios. Eso ya lo hacen por jerarquización de usuarios o directorio activo. ¿Entendemos? ¿Estamos entendiendo todos esos conceptos? Sí, señora. Chicos? Muy Sí, bien. Me falta. Tú me dirás, secretario, ¿quién me falta? Entonces, ahorita Jan Peña, 5. Falto yo. Kevin, dale. ¿Qué es una llave, porfa? De resto todos o han presentado o han respondido o complementado. Ah, bueno. Listo, profe, ya estoy compartiendo. Dale. ¿Qué es una llave? Las llaves se utilizan para conectar nuestros registros y datos a la tabla según corresponda a la llave que se necesite, ya sea la llave primaria o la foránea. Muy bien, entonces explícame. Ese cada que le pregunto se pega. Esta vez llegó más lejos. Se congeló, profe. Sí. Ya está tratando de reaccionar. Ya, ¿me escuchan? Sí, otra vez, ahora sí. ¿Vuelvo y repito el texto o en dónde se quedan? Explica. Listo. Pues yo lo entendí que es como un registro de unos datos que se enlazan a través de estas llaves. Entonces, como está en el ejemplo ahí, se puede observar que N venta, o sea, número de ventas, es la llave primaria con la cual se conectan las ventas. Entonces, esos registros van enlazados unos con otros. Eso fue lo que entendí por llave. Muy bien. Deja de compartir pantalla, por favor. Muy bien. Esta parte es muy importante que la entiendan. Es muy importante que la entiendan. Entonces, ¿Puedo añadir que es un campo de identificación? Sí, exacto. O sea, una llave es un campo. Partamos de la base, ¿por qué? Porque venimos de campo, ¿cierto? Entonces, así como Diana lo pone, como nos explicaba ella, que era alfanumérico, numérico y todo el cuento, entonces una llave es un campo. Pero no es solamente un campo, es un campo único, lo que dice Pedro, único de identificación. ¿Qué quiere decir que es un campo único de identificación? Que va a ser por el campo que yo puedo hacer las consultas, por eso se dice único de identificación. Porque por medio de ese campo es que yo puedo hacer toda la consulta
una tabla está compuesta por 20 campos, pero por medio de un campo puedo averiguar qué tienen los otros 19. ¿Me hago entender? Con un solo campo puedo mirar qué tienen los otros 19 de esa tabla. Como la cédula, profe. Exactamente. Entonces, hablamos de principal y hablamos de foránea. Foránea, ojo, entonces, una clave principal es la llave que identifica esa tabla. Es la llave que identifica esa tabla, que puede ser la cédula. En un trabajador puede ser una cédula. Y la foránea es aquella que es principal en una tabla, pero la uso como secundaria en otra. La llave principal, la llave es el campo único de identificación. La principal es la que identifica la tabla. Y una foránea es aquella que es principal en una, pero yo la utilizo en la mía. Vamos a ver, Jesús Peña, si me entiende. Dame un ejemplo de lo que acabo de decir, a ver si me entendiste. De la clave, de la llave de identificación única. Sí. Y que sea foránea en otra. Entonces, colócame dos tablas donde una sea principal y en la otra sea foránea. Ok. Profe, pues no podría ser por lo menos en un ejemplo, ¿no? Cuando lo registran a uno en la universidad, lo registran con el número de cédula. Esa Ahí sería primaria. Sería primaria, sí. Y foránea sería, por ejemplo, en la conexión de cuando está la tabla con todos los estudiantes, utilizan su cédula para identificarlo en esa tabla sin que sea sin que sea el único o el dato principal de esa tabla. ¿Sí me entiende? Yo te entiendo, pero de pronto los otros no. O sea, porque tú dices, tengo una tabla que se llama estudiantes. Ajá. En la tabla estudiantes, el código del estudiante es la principal. Ajá. Y en otra tabla que se llame ¿cómo se llama la otra tabla? Yo le pondría pagos. Muy bien. Podrías hacerlo con la de pagos, sí, pagos y la foránea es con la que identificas el pago de la primaria que hizo, Muy o sea, bien. de la persona que hizo el pago. Muy bien. Tengo otra tabla que se llama pagos, donde va a tener el código del pago, va a ser su principal, pero dentro de la tabla de pagos tengo que tener el código del estudiante. Es la cédula, sí. Que es la cédula. Entonces, es principal en la tabla estudiante y es foránea en la tabla pagos. Por eso se llama la diferencia entre principal y foránea. Profe, puedo añadir que la llave foránea es la que me trae los atributos o las características de la tabla principal. De la tabla de estudiantes, exactamente. Y por medio de las llaves es que yo hago las conexiones, ¿no? Para el diagrama entidad-relación. ¿Cierto, Pedro? Sí, profe. Dígame. Una pregunta. ¿Y las llaves compuestas? ¿Quién me habló? Yo. ¿Qué entiendes por llaves compuestas? Primero, defíneme dónde encontraste ese término. Pues es que cuando yo busqué tipos de llaves, me apareció la llave primaria, la llave foránea, la llave compuesta y la llave sustituta. Pero yo quería preguntarle por lo menos, ¿en qué ejemplos o en qué caso entraría la llave compuesta? Esa llave entra cuando vamos a mirar más adelante nosotros el diagrama entidad-relación, vamos a mirar las relaciones de muchos a muchos. Cuando hay una relación de muchos a muchos, tengo que romper esa transición, porque en una base de datos no puede haber una relación de muchos a muchos. Y cuando yo rompo esa relación, traigo una tabla que se llama ¿cómo, Pedro? Diana, ¿cómo se llama esa tabla? La tercerizada, la normalizada. No, esa tiene otro nombre. Yo pego otra tablita ahí y ahí utilizo una llave y esa llave es la compuesta que dice él.
Profe, claro que hay unas, qué pena interrumpir. Hay unas tablas que yo he visto, por ejemplo, tienen 5 llaves primarias, la misma tabla. ¿Sí? Entonces lo que hace es enlazarme a través de esos 5 campos hacia las otras tablas, ¿cierto? Las que están interrelacionadas. Entonces, siempre que vaya a hacer una consulta hacia esa, por ejemplo, en un join, ¿sí? Con esas 5 llaves primarias de esa tabla, tienen que ser básicamente únicos, prácticamente únicos. No sé si me hago entender. O sea, los 5 campos tienen que ser diferentes para que me traiga la información. O sea, no puede repetirse ese dato durante la tabla. Eso es a lo que me refiero. Yo lo entendería como una tabla puente y tiene que tener los 5 para que sea válida la consulta. Es una tabla puente, una tabla invisible, una tabla, la llaman de diferentes formas, pero sí es la tabla para yo romper, para hacer la parte de normalización de una base de datos. ¿Listo, Jesús? Vale, profe. Porque lo que dice Juan David Figueredo son multillaves. Eso es cuando una tabla tiene varias llaves primarias. Pero eso ya es cuando son bases de datos muy, muy grandes que necesitan tener varias llaves. Como la Big Data, profe. Exacto, y puedo llamarlas de diferentes estilos. No la tengo que llamar como un registro único, como se llama la llave principal. Muy bien, ¿terminamos o no? Nos falta algo. A mí no me ha pasado para preguntar Profe, ni para yo también falto. Ni a Cristian Castro, ni a Camilo, ni a Cristian Parada, ni a Natalia, ni Zambrano, ni James. Ya, pero ya terminamos las preguntas, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces, los que no han Profe, pasado... faltan los tipos de consultas de bases de datos, que es la última pregunta. Ah, sí, no la tenía. Entonces, ¿quién sigue? Dame un nombre que no haya pasado, porfa, Camilo. Natalia. Natalia, dame los tipos de consultas. Perdón, profe, son operaciones básicas para base de datos. Ah, sí. Aunque ya las habíamos nombrado por ahí. Las había nombrado... Al principio. Al principio. ¿Están viendo? Sí, algo me va a decir de paso. Sí, esas son. Sí, estas son las 4 operaciones básicas que normalmente se hacen en una base de datos, que son create, alter, drop y truncate. La de create es dar una formación a una nueva base de datos o un folder, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Alter ya nos permite modificar o arreglar un componente de pronto que tenemos en nuestra base de datos que de pronto ingresamos mal o que hay que modificar. El drop es el que nos permite eliminar un componente de nuestra base de datos. El truncate es el que ya nos permite eliminar toda nuestra base de datos, pero sin excepciones. En cambio, el drop sí puede tener excepciones. Muy bien, muy bien. Pero en palabras chichombianas, ¿qué quiere decir? Que son las operaciones básicas que nos permiten crear una base de datos, modificarla, eliminar un conjunto o eliminarla toda. Exacto, crear, consultar, modificar y borrar. Son las 4 operaciones básicas. ¿Cierto? Que le hacemos siempre a la base de datos. Muy bien, Natalia, muy bien. 5 puntos para Natalia. Muy bien, ¿quién falta por presentar trabajo? Falta entonces Zambrano, Parada. Zambrano, por favor, déjame ver tu trabajo y para darte los 5 puntos. Jiménez y Castro. Exacto, no les voy a... James Aguirre. ¿Faltan 6? Muy bien, listo, gracias. 5 puntos. ¿Quién era? Zambrano. Zambrano. ¿Quién sigue? Camilo Parada. Yo, profe. Dale. Castro. Camilo Castro. Cristian Camilo Castro. Es que ¿por qué pone Cristian Camilo R? ¿Por qué no pone Cristian Camilo Castro, mano?
Yo a veces confundo los apellidos. No, profe, yo lo tengo completo. Es que es Castro Rosario, sino que es que no sé por qué No, me lo ahí, mete ese programa. ahí dice Cristian Camilo Rosario, no dice. Rosario Castro. Sí, a veces me confundo yo, pero ¿Sí? también es mi culpa. Sí. Tienes que darle en la parte donde dice renombrar y lo colocas bien, pero para la próxima, muéstrame tu trabajo. Listo, profe. Ya lo voy a compartir. ¿Ya lo están viendo? Ya. Qué pena. Sí. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. 5 puntos. ¿Quién sigue? Ah, se me fue el internet. Jamesito. ¿Qué pasó? Tito. Espérate ¿Me escuchan? Sí, déjanos de compartir, por favor. Profe Oscar, el que está con tema laboral, el ya Profe, nos había enviado el trabajo. ¿me escuchan? Sí, sí, deja de compartir, por favor. Oiga, y no entró al fin, no alcanzó a llegar. No, sigue embolatado. Acaba de hablar con él por interno. Ya, profe.